Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Bienvenidos a Ciencia y Saber. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Ciencia y Saber. Soy Joan Prats y hoy vamos a hablar del extraño orbe dorado del fondo del mar, el misterio que no venía del espacio, sino de un animal casi desconocido. Durante la expedición en las profundidades del Golfo de Alaska, a más de 3.000 metros bajo la superficie, los científicos vieron algo que no encajaba con nada de lo que esperaban encontrar. No era una roca, no parecía un coral, no tenía la forma evidente de un animal. Sobre el fondo oscuro del océano, entre piedras, esponjas y un paisaje casi lunar, apareció una esfera dorada, lisa, brillante, orgánica, con un pequeño orificio en uno de sus lados. Parecía un objeto colocado allí por accidente o por alguien. Y cuando una cámara de exploración submarina lo iluminó, la escena tuvo algo de ciencia ficción. Una cápsula misteriosa descansando en un mundo al que casi nunca llega la mirada humana. La noticia se ha reactivado ahora porque un estudio reciente, todavía pendiente de revisión por pares, propone una explicación científica para aquel objeto que en redes sociales fue bautizado casi como si fuera una pieza extraterrestre. La investigación, titulada The Curious Case of the Golden Orb, apunta a que el famoso orbe dorado no era un huevo gigante, ni una esponja, ni una masa microbiana, ni mucho menos una reliquia alienígena, sino restos orgánicos de un animal real y muy poco conocido. Relicanthus daphnae, una especie de anémona gigante de aguas profundas. Según Wired, el objeto fue encontrado durante una expedición de NOAA Ocean Exploration en el Golfo de Alaska y su aspecto desconcertó desde el primer momento a los investigadores. Lo fascinante de esta historia no es solo que el misterio tenga una explicación. Lo verdaderamente fascinante es que la explicación es casi tan extraña como el propio misterio, porque no es una anémona cualquiera. Vive en zonas profundas, entre aproximadamente 1.600 y 4.000 metros, puede alcanzar unos 30 centímetros de diámetro y desde su descubrimiento ha resultado difícil de encajar en las clasificaciones habituales de corales y anémonas. Es uno de esos animales que nos recuerda que la vida no siempre cabe en nuestros cajones científicos. La miramos, la medimos, la secuenciamos, la comparamos y aún así parece decirnos todavía no me entiendes del todo. El hallazgo original tuvo todos los ingredientes de una escena de exploración extrema. El vehículo operado remotamente descendió hasta un paisaje de roca volcánica y oscuridad absoluta. Allí la luz artificial reveló una esfera dorada adherida o depositada sobre el fondo. Su textura era suave, casi como una piel. El pequeño agujero en su superficie alimentó todavía más las preguntas. ¿Era una cápsula de huevos? ¿Había salido algo de su interior? ¿Era el resto de un organismo que se había descompuesto? ¿O una estructura biológica completamente nueva? Ante la duda, los científicos decidieron recogerla cuidadosamente y llevarla al laboratorio. En el océano profundo, cada muestra extraña es una posible puerta abierta a un mundo que apenas conocemos. La primera clave llegó en el microscopio. Los investigadores detectaron en el material unas células especializadas llamadas espirocitos, estructuras características de ciertos nidarios, el gran grupo al que pertenecen las anémonas, los corales y las medusas. Ese dato ya descartaba algunas hipótesis iniciales. No parecía una simple masa bacteriana, no era una esponja cualquiera. Había una señal biológica clara que apuntaba hacia el universo de los nidarios. Pero todavía faltaba saber de qué animal procedía exactamente y por qué tenía aquella forma tan extraña. Después llegó la genética. El equipo secuenció el ADN del material y comparó sus resultados con bases de datos. Los genomas mitocondriales completos mostraron una coincidencia del 99,9%, es decir, aquel orbe dorado tenía una firma genética casi idéntica a la de esa anémona gigante de aguas profundas. La solución empezaba a tomar forma. No estaban ante un animal entero, sino ante una parte desprendida de un animal muy raro. Pero ahí apareció una segunda capa del misterio. Aunque el ADN apuntaba claramente a él, el objeto no se parecía a ninguna estructura conocida de esa especie. No era una boca, no eran tentáculos, no era una parte evidente del cuerpo. Para resolverlo, los investigadores revisaron especímenes recolectados anteriormente y observaron imágenes de individuos vivos. Entonces encontraron algo decisivo.
Esta anémona produce una especie de cutícula dorada multilaminada alrededor de su base. Esa capa, que le ayuda a interactuar con el sustrato, puede desprenderse cuando el animal se desplaza por el fondo marino. Lo que parecía una esfera misteriosa podía ser en realidad una especie de resto abandonado, una piel, una envoltura, una huella física dejada por un animal que ya se había ido. La imagen es poderosa. En el fondo del mar, un animal casi desconocido se mueve lentamente sobre la roca y deja tras de sí una cubierta dorada que, con el tiempo, se separa, se pliega, se conserva o queda enterrada a miles de metros de profundidad. Esa estructura puede adoptar la forma de una cápsula brillante, como si el océano hubiera fabricado un objeto imposible, y durante un tiempo, hasta que la ciencia lo examina, ese resto se convierte en un enigma. Esta historia funciona tan bien porque nos obliga a recordar algo incómodo. El misterio no desaparece cuando encontramos una explicación. A veces simplemente cambia de forma. Antes el misterio era ¿qué es este objeto dorado? Ahora el misterio es más profundo. ¿Qué clase de vida produce algo así? ¿Por qué lo hace? ¿Cuántas estructuras parecidas están esperando en el fondo marino sin que nadie las haya visto? Durante años, el océano profundo ha sido descrito como el último gran territorio desconocido de la Tierra y no es una exageración poética. Según datos citados por Wyatt, más del 80% del océano sigue sin estar cartografiado, observado y explorado directamente. Esto significa que conocemos mejor la superficie de Marte que muchas regiones del fondo marino. Y eso cambia nuestra percepción del planeta. Cuando pensamos en mundos alienígenas, solemos mirar hacia arriba, hacia las estrellas, pero hay un universo oscuro, frío, presurizado y lleno de criaturas extrañas justo debajo de nosotros. En ese mundo la vida ha aprendido a existir sin luz solar, bajo presiones inmensas, con muy poca comida disponible y en escenarios que, para nosotros, parecían hostiles. Hay animales transparentes, peces con luces propias, gusanos que viven cerca de fuentes hidrotermales, esponjas carnívoras, calamares casi fantasmales y organismos que parecen diseñados por una imaginación ajena a la nuestra. El orbe dorado del Golfo de Alaska encaja en esa tradición de descubrimientos que no solo amplían un catálogo zoológico, sino que ensanchan nuestra idea de lo posible. El orbe dorado no era un mensaje extraterrestre, no era un huevo de una criatura imposible, tampoco. No era una cápsula caída del cielo, ni mucho menos. Era algo más humilde y, a la vez, más maravilloso, un resto biológico de una anémona de aguas profundas que apenas conocemos. Pero esa explicación no reduce su belleza. Al contrario, nos recuerda que la Tierra aún produce objetos capaces de engañar a nuestra imaginación, que el fondo del mar sigue siendo una fábrica de asombro y que a veces lo más parecido a encontrar vida alienígena no está en otro planeta, sino en mirar con suficiente profundidad el nuestro. Mañana más, Ciencia y Saber. Ciencia y Saber, una producción de Apcast. Apcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. En mito, en presidente. Esta no es una historia sobre política, es una historia sobre lo que pasa cuando un país confunde gloria con salvación. ¡Santiago Galán! ¡Eres eterno! ¡Gol para la historia! Dicen que el poder revela quién eres, pero hay hombres a los que el poder no revela nada, solo los desata. Nací en el campo de batalla y aquí estoy. Por fin vamos a cambiar las cosas. Vamos a devolver a España su lugar. En una noche como esta, no se debate, se sobrevive. Porque este país se mide no por cómo trata sus más ricos, sino por cómo cuida a los que más lo necesitan. En la víspera del debate más importante de una nación, un líder está dispuesto a quemarlo todo. ¡Seguridad! ¡Llévense a Raquel ya! ¡Lo tenéis todo grabado! Somos dinamita. Somos inevitables. Una ficción sonora de Joan Prats protagonizada por Hugo Silva. El Partido del Poder, de Apcast. Disponible en las plataformas de podcasting.